Bienvenidos al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio. En el sistema mostrado en la figura de A se deriva un gasto de 35 litros por segundo y en B de 50 litros por segundo con los siguientes datos. L1 igual a 300 metros, cuyo diámetro es igual a 225 milímetros y F igual a 0.03. L2 igual a 150 metros, diámetro 125 milímetros y F2 igual a 0.038. L3 250 metros, diámetro 150 milímetros, F3 igual a 0.032 y L4 igual a 100 metros, diámetro 175 milímetros y F.042. Inciso A, calcular H para satisfacer las condiciones anteriores y, inciso B, calcular la elevación piezométrica en A. Bueno, entonces aquí en la superficie libre lo vamos a llamar C. Aquí tenemos A y acá B, que es descarga a la atmósfera. Nos están pidiendo calcular precisamente este valor de H. Bueno, arrancamos colocando aquí los datos. Tenemos tubo 1, tubo 2, tubo 3, tubo 4. Vaciamos la información en estas celdas, es decir, longitud, diámetros y Fs tanto para los tramos 1, 2, 3 y 4. Entonces, estos son datos que tenemos aquí en el enunciado y para determinar H vamos a aplicar la ecuación de la energía entre C y B. C es la superficie libre y B la descarga. Entonces tenemos carga de posición, carga de presiones, carga de velocidades, tanto en A como en B, más todas las pérdidas que se presentan desde C hasta B. En este caso, pérdidas por fricción. Para nuestro ejercicio, nuestro plano horizontal de referencia lo vamos a colocar aquí a la elevación de B. Entonces, por lo tanto, nos queda la ecuación de la energía como H igual a la carga de velocidades más las pérdidas por fricción del tubo 1 más delta H, que en este caso son las pérdidas por el sistema en paralelo, más las pérdidas del tubo 4 o del último tramo. Nos queda así la ecuación porque las cargas de presión y la carga de velocidades en la superficie pues valen 0. Está descargando a la atmósfera, ese término es 0. Z coincide con nuestro plano horizontal de referencia 0. Y bueno, nos queda la carga de velocidades y las pérdidas. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación. Por lo tanto, necesitamos conocer la carga de velocidades de salida, la pérdida del primer tramo, la pérdida por el sistema en paralelo y la pérdida del tubo 4, la del último tramo. Para calcular las pérdidas vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que es igual a A, ¿sí?, por Q elevado a la N. A lo vamos a calcular con esta expresión que es 8 veces F por L pi cuadrada de a la quinta por G. Entonces podemos conocer los valores de A de cada uno de los tramos. Y para determinar las pérdidas del sistema en paralelo voy a utilizar esta ecuación y finalmente con esta ecuación determinaré los gastos en cada uno de los tubos que integran el sistema en paralelo. La carga de velocidades la voy a determinar en función del gasto y del diámetro utilizando esta expresión. Bueno, pues iniciamos los cálculos. Iniciamos con el cálculo de A. Dijimos que lo vamos a determinar como 8 veces F, L pi cuadrada de a la quinta por G. Y aquí lo tenemos en esta celda para cada una de las tuberías. Para el tubo 1, ¿sí?, para el tubo 2, para el tubo 3 y para el tubo 4. Como voy a aplicar esta ecuación para calcular las pérdidas del sistema en paralelo, el sistema en paralelo empieza aquí en A y termina en este nudo. Entonces voy a utilizar esta expresión. Necesito conocer 1 entre A elevado a la 0.5 o 1 entre raíz de A. Y ese término lo estamos calculando aquí. 1 entre raíz de A y 1 entre raíz de A. Tanto para el tubo 1 como para el tubo 2. Requiero la sumatoria y ese término lo colocamos aquí. Entonces aquí tengo la sumatoria precisamente de estos dos términos. Y empezamos lo siguiente que hacemos es colocar aquí los gastos. ¿Qué gastos conozco? El gasto que está saliendo en B es un dato, aquí lo tengo, 50 litros por segundo.
¿sí? El gasto que está descargándose en A también es un dato. Por lo tanto, el gasto que pasa por el sistema en paralelo pues son 50 litros, ¿sí? Pero no conozco cuánto pasa por el tubo 1 ni por el tubo 2. Lo que hacemos es, lo que sí conozco es el gasto que pasa por el tubo 1, que son los 50 litros que están descargándose en B y los 35 litros que se están descargando en A. La suma de los dos es el gasto que está pasando por el tubo 1, que en este caso son 85 litros. Entonces, para el tubo 1 y para el tubo 4 puedo conocer las pérdidas utilizando la ecuación de A por el gasto elevado a la N. N es 2, entonces A es A por Q elevado al cuadrado. Tenemos aquí la pérdida del tubo 4 y la pérdida del tubo 1. Voy a enseguida calcular el delta H, que es igual a la pérdida del tubo 1 y es igual a la pérdida, del tubo 2 y del tubo 3. Para ello voy a utilizar esta ecuación. Ya tengo este término, entonces lo que hacemos es el gasto de todo el sistema en paralelo, que en este caso son 50 litros, dividido entre la sumatoria de estos términos, que lo tengo aquí, y todo esto elevado a la n, que en este caso es 2. Entonces tenemos aquí el cálculo de delta H para el tubo 2, que es exactamente igual para el tubo 3. En este caso, pues aquí tenemos también las operaciones. Y para nuestro sistema tenemos que las pérdidas para el sistema en paralelo es de 7.10. Por lo tanto, ya conozco las tres pérdidas que intervienen aquí, que es la pérdida del tubo 1, la pérdida del sistema en paralelo y la pérdida del tubo 4. Voy a requerir de las cargas de velocidades. Pues calculo la carga de velocidad del tubo 1, la del tubo 2, la del tubo 3, la del tubo 4. Y bueno, antes de calcular estas cargas de velocidades, no las voy a utilizar estos, pero no podría calcularlos si no conozco los gastos. Entonces, aquí lo primero que hice fue calcular las pérdidas y enseguida los gastos. Los gastos estoy utilizando esta ecuación, que es la pérdida entre el valor de A elevado a la punto 5 o raíz cuadrada de eso. Entonces, precisamente estos cálculos que tengo aquí, ¿sí? Es la pérdida entre el valor de A elevado a la punto 5, tanto para el tubo 2 como para el tubo 3. Conozco los gastos que pasan por cada uno de los tubos, es decir, para el tubo 2 son 21 litros y para el tubo 3 son 29 litros. Ya conozco también los gastos que pasan por cada uno de los tubos. Bueno, finalmente voy a calcular H. Voy a calcular AH, que es la carga de velocidades más la suma de las pérdidas. Y aquí lo tenemos. H es igual a la carga de velocidades en B, que es la descarga, que es el del tubo 4, más las pérdidas del primer tramo, más las pérdidas del sistema en paralelo, que es 7.10, más las pérdidas del tubo 4, ¿sí? Y tenemos que esto es igual a H. H es igual a 21.92. Hemos resuelto la parte del inciso A. Para calcular el inciso B, entonces voy a aplicar la ecuación de la energía de C a A, ¿sí? Y obtengo la energía en A. La energía en A es la energía en C, ¿sí? La energía en C, menos las pérdidas del tubo 1, y tenemos una energía de 12.60. Si yo quiero conocer la elevación de la línea piezométrica, a esto nada más le resto la carga de velocidades, ¿sí? Que aquí lo tengo, punto 23, y obtengo la elevación de la línea piezométrica en A, que es de 12.37. Y bueno, hemos resuelto el inciso B y hemos concluido la solución de este ejercicio. Hasta la próxima.